Hola, soy Cliff Sadoff. Bienvenidos a nuestro video leída por nuestro estudiante. Hola, soy Milena Gila, estudiante de la Universidad Purdue. En este video quiero hablarte de los pulgones, también llamados áfidos. Los pulgones son insectos chupadores que introducen sus piezas bucales en las venas de las hojas y luego excretan una savia líquida llamada melaza o honeydew. Esta melaza se acumula en las hojas y aparece brillante a la luz del sol. Con el tiempo, cuando se acumula en el tronco de un árbol, las ramas pueden volverse negras con un moho llamado sooty mold, que va cubriendo las ramas en primer plano. El residuo marrón crujiente en la parte superior de estas hojas es la fumagina acumulada que ha tenido varias oportunidades para secarse durante un par de semanas. Esto puede reducir la velocidad a la que las plantas crecen porque cubre las hojas y reduce su capacidad de fotosíntesis. Cuando los automóviles están estacionados debajo de árboles infestados de pulgones, estos pueden acumular melaza en los parabrisas, como se puede ver en estos puntos en el parabrisas. Cuando la honeydew llega a la pintura, puede hacer que la pintura se deteriore. Te recomendamos lavar los coches con frecuencia. La melaza fresca y pegajosa de las hojas de los automóviles o el moho negro resultan atractivas para los insectos que pican, como las avispas. Esto puede causar un problema particularmente molesto más adelante en el verano. En algunos casos, como en el caso de este viburnum, que es un arbusto, los pulgones pueden distorsionar y curvar las hojas. Aunque esta distorsión es antiestética, no es probable que dañe la salud de la planta a largo plazo. El nuevo crecimiento eventualmente ocultará la lesión del pulgón y la planta tendrá un aspecto normal. Hay una serie de enemigos naturales que eventualmente encontrarán y comerán pulgones. Estos incluyen un grupo de moscas llamados flower flies, que se parecen a las avispas amarillas, pero ponen huevos que se eclosionan en gusanos. Aquí se ve un gusano que busca un pulgón, lo atrapa y luego se lo come. Los adultos de crisopa verde y sus larvas de patas largas se alimentan fácilmente de pulgones. Los adultos y larvas negras y naranjas de mariquitas también son depredadores de pulgones comunes que limpian las colonias de pulgones. Las avispas parásitas también ponen huevos en pulgones que se eclosionan en larvas de adentro hacia afuera, dejando una cáscara marrón inflada. En la mayoría de los años, los pulgones rara vez llegan a ser lo suficientemente abundantes como para causar problemas con la salud de las plantas o con acumulación de melaza y moho negro. Pero cuando empiezas a notar honeydew, moho negro y hojas brillantes, querrás estar seguro de que el problema que estás viendo es de hecho causado por pulgones, porque hay otros insectos chupadores que también pueden causar que la melaza se acumule. Para eso me gustaría dirigir su atención a la página web de Purdue Plant Doctor. Purdue Plant Doctor le permite obtener información sobre miles de tipos diferentes de problemas en cientos de tipos diferentes de plantas de una forma rápida y precisa con su celular o computadora. Antes de comenzar, voy a explicar cómo traducir nuestras páginas a español. Ponga su cursor o puntero a la derecha de la pantalla, haga clic y elija Translate to Español. Como puedes observar, nuestra página está en español, pero si gustas verla en inglés, puedes con un clic volver a cambiarlo. Para confirmar su diagnóstico de pulgones, simplemente escriba el nombre en inglés aphid y seleccione aphids. Esto le dará consejos para el manejo de pulgones en árboles y arbustos, mientras que los pulgones con flores y las anuales le brindarán consejos para controlar los pulgones en las flores. Haga clic en el enlace para obtener información sobre características clave como líquido pegajoso, melaza y moho negro en las hojas. Y por supuesto, también puede obtener información sobre los pequeños cuerpos en forma de pera de los pulgones que son características clave.
De hecho, puedes hacer clic en esta imagen y se pueden ver las colas largas en forma de tubo posterior de estos pulgones, lo cual es típico de ellos. Luego puedes desmarcar esa casilla y revisar los síntomas que comentamos anteriormente, así como aspectos de la biología y obtener recomendaciones de manejo. Ten en cuenta que el énfasis está en tácticas que conservarán los enemigos naturales que discutimos anteriormente, incluyendo quitar los pulgones con una manguera con un fuerte chorro de agua. Y luego, por supuesto, obtenemos una lista de pesticidas eficaces que podría intentar utilizar. Puedes llevar nuestra lista contigo y usarla para comparar lo que está disponible. Asegúrate de visitar nuestra página web del Purdue Plant Doctor y mantén tus plantas sanas y bonitas.